te comenté es que para mí el tema del dinero, porque tú quieres hablar del dinero, no ha sido nunca una motivación central pues, en mi vida o en las cosas que he hecho, aunque claro, es evidente que hoy día necesitas recursos para realizar pues, muchos de tus sueños, muchas de tus iniciativas, eso es así de simple, pero yo siempre, de alguna manera, no me ha gustado cuando la motivación para hacer algo es conseguir dinero, es decir, siempre me he desconfiado de eso, ¿no? Entonces, por eso que no es un tema central. ¿Quieres que te siga hablando? No. Sí, evidentemente no es un tema central, pero todos los días tenemos que hablar de dinero. Me dijiste que tú incluso no te gustaba hablar de dinero. Claro, porque yo te lo pondría de una forma más filosófica. Yo creo que el dinero no es más que un medio, no un fin en sí mismo, y que muchas veces ves los dos lados de la balanza, es decir, personas que acumulan dinero de una forma avariciosa y que encima los medios de comunicación se encargan de dibujarles o mostrarles como triunfadores en la vida, y por otro lado los que no tienen nada, la gran mayoría de la gente que no tiene nada, y una gente en mitad de los dos extremos confundida a veces, pensando que si tiene tanto como, digamos, la cimbre, la cumbre de esa pirámide, entonces van a ser felices, van a tener una serie de cosas, es decir, esa cumbre está llena de felicidad y yo que estoy en este plano intermedio, que no soy ni pobre ni soy súper rico, pues tengo que aspirar a lo que la sociedad me ofrece, que es eso. Bien, todo eso es un montaje falso, absolutamente falso. ¿Me entiendes? Entonces, creo que son premisas falsas, aunque necesarias a veces, es decir, por ejemplo, que tenemos que aceptar de alguna manera el tráfico, el mercadeo del dinero para ser felices. Yo creo que no. Tenemos que pensar seriamente en la felicidad, en qué necesitamos para ser felices, y muchas veces verás que son actitudes internas, y muchas veces el vivir por los demás o el buscar la felicidad común te va a traer esos pequeños milagros que a veces resultan ser incluso milagros económicos, o si no son económicos son los recursos que tú necesitabas para hacer algo. Es decir, que a veces cuando actúas con bondad, con generosidad, recibes, por supuesto que a veces recibe gente que se aprovecha de ti, pero bueno, eso es normal, es parte del juego, pero sí encuentras gente maravillosa que entiende tu mensaje y te responde de la misma manera. Responde generosidad con generosidad. También es el extremo de rechazo. No, claro, yo pienso que tenemos que buscar el equilibrio justo. Porque claro, si viviéramos en sociedades muy mínimas, por ejemplo, pues no sé, tribus perdidas del Amazonas, pues claro, posiblemente estas sociedades no necesitan una gran estructura comercial, ni muchísimo menos para sobrevivir. Pueden compartir bienes de una forma muy sencilla y ser felices. ¿Qué pasa cuando la sociedad se hace más compleja? Mucho más compleja, que es como es nuestra sociedad. Que entonces necesita elementos comunes universalmente aceptados. Y esto es, por ejemplo, el valor del dinero. ¿Qué pasa? Que ahí, como el ser humano, por dentro,
tiene sus prioridades a veces muy estropeadas. Entonces, sin darse cuenta, sobrevalora la posesión, quiere poseer porque piensa que al poseer los demás le van a estimar, le van a valorar, le van a dar el asiento mejor en el teatro, le van a decir qué bueno eres un triunfador. La señora que va a la compra dice, uy, mi hijo se ha comprado 3 pisos ya, y se enorgullece de que su hijo tenga 3 pisos. A lo mejor su hijo está pasándola fatal, pero ella piensa... Ve los 3 pisos. Ve los 3 pisos, es una forma objetiva de valorar el triunfo. Entonces las prioridades internas de las personas a veces están muy estropeadas. Y esto pasa pues desde la educación, desde lo más básico, hasta los valores que se pasan en la familia, etcétera, etcétera. Por eso te digo que es importante el dinero, porque es algo con lo cual tenemos que ponernos todos de acuerdo, pero por supuesto hace falta una gran revolución en nuestra sociedad, en nuestro mundo, sobre las prioridades. Es decir, ¿qué es lo prioritario? Es decir, es vergonzoso que, por ejemplo, la sociedad derroche bienes pensando que necesita 50 jerseys, 40 no sé qué, 30, y se cansa y vuelve a comprar, y cansa y vuelve a comprar, en este circuito de felicidad efímera, cuando una persona, pues, a lo mejor, yendo por otro camino, puede ser feliz con muy pocos recursos, con muy poco, o con otro tipo de situación. Por eso te digo que el dinero es importante, pero hay que ponerlo en su sitio. Si no, te puede llegar a dominar, ¿no? Bueno, pero normalmente la gente que menos habla de dinero suele ser la que más tiene. Mira, yo una vez hablé con una persona... Me parece a mí. Una vez estuve trabajando en Nueva York un tiempo como periodista, y había un señor que llevaba una especie de asociación de multimillonarios. Y decía que un multimillonario normalmente se define por una persona que no sabe lo que tiene y no le preocupa lo que tiene. Y no habla seguramente de lo que tiene, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver. Esto es como si lo pasáramos al deporte y dijéramos que todos tenemos que ser Cristiano Ronaldo. No todos somos Cristiano Ronaldo. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vivir de una forma envidiosa porque no podemos ser Cristianos Ronaldos? ¿O hacer una serie de tratados falseados de cómo llegar a ser Cristiano Ronaldo? No. Es decir, de alguna manera tenemos que valorar la vida por algo que todos podemos tener. Y ese algo que todos podemos tener es llegar a ser felices, llegar a manejar, tener el control de nuestra propia vida, de nuestros propios deseos, de la sociedad en la que estamos, de los amigos que tenemos. Todo eso podemos crear una red perfectamente positiva de generosidad, de cariño, etcétera, etcétera, que nos puede hacer felices. Y el dinero en sí mismo puede venir en esas circunstancias, pero no es lo principal, de verdad, ¿eh? Yo siempre me fijo, mira, una cosa muy graciosa, que es, mucha gente dice, cuando yo tenga dinero, seré generoso. En ese momento, cuando tenga dinero, podré compartir, daré a las Manos Unidas, invertiré en Greenpeace y también me haré socio de una sociedad benéfica. Mentira. Normalmente, si tú te fijas, ¿quién da dinero a una persona, a un mendigo que está en la calle? Normalmente no es la persona que tiene, sino la persona que tiene buen corazón, independientemente de si esa persona tiene dinero o no tiene dinero. Es decir, el buen corazón no ha venido porque esa persona tenía dinero o no, sino que de alguna manera se lo ha trabajado y se solidariza con esa persona. Fíjate, de verdad, es decir, que es una trampa mental de decir, cuando tenga dinero,
seré feliz, haré esto, haré lo otro, haré lo otro. Intenta ser feliz ahora, con lo que haces, en el proceso, en el día a día, para no agobiarte. Por ejemplo, si de verdad tú quieres ponerte, pues no sé, una empresa, una tienda, algún tipo de propuesta económica, no te angusties, trata de ser feliz en el día a día, en el proceso, no solamente en las metas. Por eso te dije que para mí siempre, desde que era joven, mi vida la he visto como una forma alternativa. Nunca me ha interesado, ni muchísimo menos, meterme en el circuito de hacer dinero, de tal, de pascual, ¿no? Y sin embargo, quiero decirte que siempre me han ocurrido pequeños milagros. Gente que de repente me ha dicho, bueno, pues te regalo esta obra de arte, que a lo mejor valía, aquí en Espacio Ronda, pues pintores que a lo mejor, cuadros que valían 1000 euros, y que la persona me ha dicho, mira Armando, este cuadro es para ti. Sin nada más. Es decir, eso ha sido muy bonito, y hay cosas así que me ocurren pequeñas cosas en el día a día, que son el resultado de darte a los demás. Me han encargado una pregunta para ti también. Dime. A ver, ¿cómo la digo? ¿Crees que la herencia también tiene algo que ver? ¿Crees que la herencia de nuestro antepasado con lo que nosotros tengamos ahora? La herencia... No te hablo ni siquiera de herencia de dinero. No es herencia económica. Sí, cualquier tipo de herencia. Puede ser. Pienso, fíjate que sobre cada persona, consciente o inconscientemente, está el tronco familiar, digamos, el árbol familiar del cual viene. Por otro lado, la nación a la que pertenece, el pueblo al cual pertenece, por ejemplo, la región, en el caso de España, la región española, la actitud es diferente, es una actitud diferente, porque aunque queramos o no queramos, la historia pesa sobre nosotros. Por ejemplo, yo viví bastantes años en Estados Unidos. Hay una actitud allá muy positiva, muy... inténtalo y lo consigues, lucha por ello y lo lograrás. Las reuniones pueden ser muy rápidas, es como decir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo y venga, vamos a intentarlo. No hay una actitud derrotista de entrada, sino vamos a lograrlo. ¿Y por qué esa actitud? Pues porque es una nación joven, es una nación que de alguna manera el destino en los últimos 200 años le ha sonreído, etcétera, etcétera. Tiene una serie de cosas que hace que sea como un viento a favor. De forma que Steve Jobs o cualquier otro que se le ocurra una idea genial, tenga la edad que tenga, se va a encontrar con el viento a favor. En el campo económico, en el campo de la cultura, etcétera, etcétera, va a luchar, y si lucha y se empeña, lo consigue. ¿Qué pasa muchas veces con naciones, digamos, antiguas? Como la nuestra. Como la nuestra, que tiene una carga histórica. Y muchas veces podemos llegar a ser derrotistas, como no lo vamos a conseguir, es muy difícil, nos podemos tirar pues horas y horas para ponernos de acuerdo, si nos ponemos de acuerdo en algún punto. O nunca, ¿no? Le damos vueltas y vueltas en vez de dejar que la propia experiencia nos enseñe. Y tener pues un poco la sencillez de un niño de decir, esto no funciona, ¿para qué me voy a empeñar en algo que no funciona? Lo dejo y voy a la siguiente idea, voy a la siguiente propuesta. Porque al fin y al cabo es un tema de creatividad, de ser muy creativos y de ir seleccionando ideas
Y las ideas que no funcionen, pues no agarrarse a ellas. No es una cuestión fatalista, decir no valgo para nada, es que no se me ocurre nada bueno, es que qué desastre soy. No, para nada. Esa idea no ha funcionado, cierra la cajita y abre otra idea, abre otra propuesta y empieza de nuevo con energía, con ilusión. Y yo pienso que eso sí pesa sobre las personas. Y también el árbol familiar. Son actitudes familiares que, claro, a veces, quieras o no quieras, las has bebido en tu infancia. Es decir, el tener confianza o no tener confianza, el tener miedo o no tener miedo, todo eso tiene que ver mucho con la creatividad a la hora de crear un proyecto. ¿Tienes miedo o no tienes miedo? ¿Confía en los demás o no? ¿Piensas que te van a engañar o no te van a engañar? Porque claro, todo eso va de alguna manera a dirigir tu energía. Si tú creas un proyecto y piensas que las personas con las cuales tú te estás embarcando te van a engañar, pues ya estás derrotado de entrada. Es decir, de alguna manera tiene que haber un mínimo de confianza. También, bueno, ya que lo has sacado, tú has estado en Estados Unidos y has puesto el ejemplo, pero creo que también en ese sitio las leyes económicas son muy diferentes a las de aquí. Totalmente. Entonces, ¿eso también ayuda o desayuda? Ayuda muchísimo porque, claro, a veces en el ambiente americano les cuesta entender, y es toda la lucha que siempre hay entre demócratas y republicanos, el sistema social europeo, del cual nosotros nos sentimos pues, muy orgullosos y muy bien. El sistema social, tanto un sistema, porque al fin y al cabo los sistemas son más que sistemas, estamos iguales como el dinero, es decir, no es un fin en sí mismo el sistema, sino que al final depende sobre la responsabilidad del individuo. Si el individuo es realmente sincero, es decir, yo te puedo poner a ti una tienda de periódicos donde simplemente haya un plato con dinero y la gente va dejando el dinero en el plato. El sistema es fantástico. Pero claro, si viene alguien por allá y roba el dinero, se lo lleva y dice, ¿qué tíos más tontos? ¿Por qué dejan el dinero en un plato? Pues es que no ha entendido nada. ¿Comprendes? Y esto es lo que le está pasando a algunos sistemas sociales europeos. Claro que si la persona no entiende que el ser tramposo con el sistema al final va a perjudicar a todos, si esto no lo entiende, entonces el sistema no funciona. Tanto si eres un líder y eres tramposo con el sistema a tu nivel de líder, como si eres tramposo con el sistema a tu nivel de empleado más, digamos, más sencillo. Lo importante para que algo funcione es que tú seas consecuente. El sistema americano funciona igual, funciona por el principio de responsabilidad. Lo que pasa es que es totalmente distinto, llevado a un extremo, es decir, la seguridad social no existe o es mínima, pensiones mínimas, ayuda médica mínima, y todo depende de que el individuo pues, sepa autogestionarse y de alguna manera pues, ahorre, tenga seguros privados, etcétera, etcétera. Normalmente dirigen la sociedad en esa dirección, es decir, la dirección con que tú seas responsable por ti mismo, sin que nadie te tenga que, digamos, guiar a algo. Es maravilloso si tú lo piensas, ¿no? Es decir, es maravilloso que el ser humano se pueda autogestionar. Pero bueno, estamos ahí, estamos en la lucha. También creo que ayuda más a las empresas, los bancos también ayudan también a la gente que emprende de otra manera. O sea, es mucho más fácil emprender allí, hacer cosas nuevas allí. Es muchísimo más fácil, te da más facilidad de fácil Hacienda. en todos los sentidos. Fácil en todos los sentidos. Nadie se va a reír de ti porque tú les propongas un proyecto. Desde que son muy jóvenes. Fíjate que muchas de las empresas ahora punteras en las nuevas tecnologías están hechas por jóvenes. Es decir, si vas a Facebook o si vas a Google o todas las grandes Wikipedia o muchas de estas grandes
ideas plasmadas ahora en nuevas tecnologías son jóvenes. ¿Pero por qué? Pues porque la sociedad cree en ellos. Y en todos los niveles, es decir, es una sociedad distinta. Ahora bien, yo pienso que tenemos que partir de lo que tenemos aquí en España. Y lo que tenemos en España ahora mismo, pienso yo, que quizás la famosa crisis, entre comillas, si sirve para algo, yo espero que sirva para algo, es para reflexionar todos, de cooperar, de trabajar juntos, de no tratar de aprovecharnos unos de otros, de no descubrir que, por ejemplo, pues tal persona resulta que te está vendiendo una cosa a nivel electoral y luego es otra cosa. Otra persona te dice que mi banco no sé qué y luego resulta que él se está llevando un pedazo de salario de muerte, ¿no? A costa de unos pobres pensionistas que no sabían que estaban firmando unas preferentes. Claro, es una sociedad del pelotazo, ¿vale? En distintos niveles. Y eso no puede ser. Es algo que tenemos que reflexionar, que esa cultura del pelotazo no nos puede llevar muy lejos. Para nada de nada. ¿Qué consejo daría a alguien que empieza algo nuevo? Tú, como empresario, digamos, lo podemos decir. Bueno, ¿qué consejos? Hombre, yo consejos, como te comenté, consejos a nivel económico, no creo que pueda darte muchos consejos. Yo te daría consejos más bien a nivel de principios universales. No son tan diferentes. Es decir, si tú, por ejemplo, te gusta una cosa y comes demasiado, llegará un momento en que tú perderás tu salud. Entonces la vida siempre es un juego de equilibrios, en el cual es muy importante, por ejemplo, aprender a trabajar con las personas, aprender a seleccionar las personas que sean más responsables, aprender a valorar las personas que te ayudan, a no entender que tú eres el gran genio de la lámpara y los demás pues un poco como personas de segunda categoría, actores secundarios, no, sino en valorar a los demás está tu propio valor. No pierdes valor, no tienes que tener la oficina más grande, ni el coche más grande, ni el salario más grande, no, sino de alguna manera aprender a ver en los demás, por ejemplo, si una persona es puntual, eso ya es un punto. Si una persona, por ejemplo, se compromete a hacer algo y te lo entrega a tiempo, eso, es decir, aprender a ver personas que son responsables, personas que pueden, por ejemplo, en caso de necesidad, trabajar más, aún sin cobrar. Es decir, mira, esto se tiene que terminar sí o sí, tenemos que entregar esto sí o sí. Y va a necesitar un sacrificio. Es decir, ese aprender a trabajar con los demás es importante. Buscar números básicos. El número básico de la naturaleza es el 3. El número 3. Es decir, por ejemplo, una silla para que sea estable necesita 3. 3 colores básicos. Es decir, el número 3 es esencial en la naturaleza y en todo. ¿Qué quiere decir esto? Que para que un proyecto sea estable necesitas 3 personas. De ti necesitas convencer a una, convencer a otra y entonces tendrás un trío. Si tú consigues que 3 personas estén unidas en un proyecto, ese proyecto tiene un futuro increíble. Si realmente están unidos. Muchas veces pasa que o bien queremos abarcar demasiado cuando todavía nuestra fuerza no es suficiente, o bien lo queremos hacer todos solos. Nos cuesta mucho pasar del 1 al 2 y del 2 al 3.
Esos son principios básicos. Por ejemplo, la relación entre lo emocional y lo material, lo espiritual y lo material. Es una relación armoniosa. Si tú enfatizas, no son dos cosas distintas, no son dos planos distintos, sino es el mismo plano, es la misma moneda con dos caras. Entonces, si tú enfatizas solo material y solo relaciones materiales, llegarás a tener una visión de la vida muy sesgada. Pensarás que toda la gente lo que les mueve es el dinero, y no es verdad. Y entonces, como tienes una perspectiva sesgada de la realidad, harás que todos tus productos, desde la publicidad al acabado final, a las técnicas de venta, todo vaya desde un punto de vista de perspectiva sesgada, pensando que la gente le interesa esto cuando a lo mejor no es lo que le interesa otro tipo de cosa. Y por otro lado, si es demasiado espiritual, demasiado en las nubes, también va a pasar lo mismo, te vas a pegar de bruces, ¿no? Entonces, encontrar esa unidad entre lo espiritual y lo material tiene que empezar por alguna parte, y es dentro de ti mismo. ¿Qué valores tú persigues en tu vida? Por ejemplo, no puede ser que, digamos, de cara a tu familia seas una persona, de cara a tu negocio seas otra persona, de cara a la sociedad seas otra persona, seas una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con muchas caras. No va a funcionar. Es decir, tienes que tener la misma integridad, ser una persona íntegra, o intentarlo, por lo menos, en los distintos planos que te toca vivir. De forma que no es tan diferente cómo gestionas tu familia a cómo gestionas tu empresa. Hay una definición que siempre pregunto, ¿qué es para ti el dinero? Aunque casi me lo has dicho ya, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué es para mí el dinero? ¿Qué haría con $1 millón? No, $1 millón de euros, no. Como quieras. Te puedo dar la versión marxista, ¿no? Tú sabes, hombre, el ser humano siempre ha intentado, tiene una serie de necesidades, y evidentemente a la hora de hacerse la sociedad cada vez más compleja, tú no puedes al mismo tiempo plantar tomates, tener una oveja para que te dé lana para un jersey y encima no sé qué, con lo cual no te queda más remedio que aceptar las reglas de la comunidad. Es decir, y cuando esa comunidad es muy grande, que ni siquiera permite el trueque, porque si estuvieras en un pueblo perdido de la sierra de no sé dónde, a lo mejor podrías ir a la economía de trueque. Sí, pero eso está ya. Que es interesante, sabemos que es no interesante, pero que es difícil. O una anarquía súper responsable, pero que es difícil de evaluar, porque, por ejemplo, aquí tenemos un cuadro muy hermoso. ¿Cuánto vale este cuadro? Es difícil. La pintora puede decirme que vale 10.000 euros, pero ¿pagaría yo 10.000 euros por este cuadro? Es decir, el tema, de alguna manera, el tema de valor, dinero, no es tan fácil, es subjetivo. Por eso no se puede hacer trueque. Es muy subjetivo porque no hay un valor objetivo en las cosas. No hay, aunque se intente, no hay. Es decir, un perfume de no sé qué, tú, por ejemplo, puedes comprar cosas que realmente tú sabes que los gastos de producción de algo han sido mínimos. Pero, por las razones que sea, lo has inflado hasta el punto de que lo que está en el mercado no corresponde con los gastos de producción. Por eso quiero decirte que el tema del dinero es un tema muy peliagudo, pero que, por otro lado, tenemos que vivir con él. Yo creo que es un medio para construir una sociedad feliz. Ahora bien, ahí está la gran dificultad. La gran dificultad es cuál sería el sistema justo, si se puede hablar de sistema, que permitiría, es decir, que haría que eso fuera posible, una sociedad feliz. ¿Qué faltaría?
Yo pienso que no es el sistema, no es, por ejemplo, la democracia, o democracia de distintas formas, democracia o una especie de socialismo chino con socialismo político y economía brutal, digamos. Yo creo que es, de alguna manera, el ser humano. El ser humano es el que tiene que llegar a darse cuenta de que los principios que nos han llevado hasta aquí no son válidos. Es decir, por ejemplo, conceptos, yo a lo mejor soy un poco radical, conceptos como nación, conceptos como continente, todos estos conceptos son anticuados. Es decir, tenemos que pasar a raza humana, familia humana, a sentirnos que somos parte de una sola familia y por tanto que lo que le ocurra a una persona en Malasia es lo mismo que lo que le está ocurriendo a una persona en Vallecas. Es decir, da igual si está en Malasia o está en Vallecas, es un ser humano. Esto es lo más... Yo creo que ese cambio se tiene que dar, pienso yo, en la escuela. Es decir, simplemente una transmisión de conocimiento externo no es suficiente. Y tú lo puedes ver. Tú puedes generar grandes economistas, políticos, banqueros, todo lo que tú quieras, pero eso no es una garantía de que esas personas, al tener un cargo, van a ejercer ese cargo de una forma como si fuéramos una gran familia. Por eso te digo que es integrado. No puedes comportarte de cara a tu familia como un gran padrazo, una gran madraza, y luego ser un tirano en tu trabajo. Esa dicotomía no puede existir. Es decir, de alguna manera, si queremos ir hacia el futuro. De todas maneras, yo creo que el planeta Tierra nos está llevando a eso, tanto si queremos como si no queremos. Es decir, que no vale con, bueno, que sigan talando árboles en el Amazonas y yo voy a utilizar todo el papel que me dé la gana, porque, total, es gratis o es muy barato. No vale ese tipo de mente. Bueno, la pregunta esa que te he hecho tú antes, ¿qué harías tú con $1 millón? Bueno, ahora valen menos los dólares que los euros. ¿Qué haría yo con €1 millón? Pues mira, desgraciadamente, primero tendría que consultar con mi esposa. O sea que te toca la mitad, ¿no? Luego tendría que consultar con mis hijos. Luego tendría que consultar con mis amigos. ¿Sabes qué pasa? Que siempre ha habido en mí una especie de espíritu comunitario. Comunitario hasta el punto de comunal, más que comunitario. Y mi padre, digamos, yo soy extremeño, fue una persona que empezó a trabajar con 9 años cuidando cerdos. Y he visto, digamos, cómo la gente en este país se explotaron unos a otros. Lo he vivido. Mi padre era del Partido Comunista y la verdad es que fue bastante duro, digamos, la situación en la Extremadura profunda de los años 50, pero que era en otras partes. Luego emigraron y en la emigración continuaba el sistema de explotación. Despedidos simplemente porque pedir que fuera dado de alta le despidieron. Y bueno, era una cosa increíble. Al final acabó con una pensión ridícula y bueno, ya ha fallecido. ¿Qué quiere decirte con eso? Que para mí los ideales siempre han contado. Entonces el $1 millón, entre comillas, lo último que yo pensaría es comprarme un coche, un piso y un no sé qué. Eso sería lo último. Para mí lo interesante sería en qué puedo yo invertirlo para generar alegría o felicidad a otras personas.
¿De qué manera puedo compartir mi felicidad con otras personas invirtiendo esto? Estamos de acuerdo. Bueno, Armando, pero vamos a lanzarnos. Di que tu hijo, tu familia, tu mujer te han dicho, Armando, lo que quieras. O sea, ya te han dado permiso y tú al 100% es tuyo. Hombre, pues no lo sé. Una ideita. Ahí depende un poco de la creatividad de cada uno, es decir, la creatividad que cada uno tenga. Porque evidentemente, aunque al vecino le vayan muy bien las cosas con el bar que ha montado, tú a lo mejor es que no vales para tener un bar, ¿comprendes? No tienes el carisma. A ti a lo mejor lo que te va pues es una tienda de otra cosa o un proyecto de otra cosa. Por ejemplo, ¿cómo te diría yo? En España, pues claro, siempre hay zonas como el sector turístico, que es un sector que puede ir a más y que puede ir a mejor, porque yo creo que una gran... yo que bueno, es que he crecido en la costa, ¿sabes? En la Costa Brava, donde mis padres emigraron. Y entonces he visto que, por ejemplo, un turista o un grupo de turistas responde al trato que se le da. Si, por ejemplo, reciben un trato cariñoso, amable, etcétera, etcétera, de calidad de servicio, esa persona no le va a importar gastarse más dinero, volver otra vez, meterse en 2 o 3 proyectos, que tú le invites a una tarde flamenca o lo que sea, lo va a ir. ¿Por qué? Pues porque la persona de alguna manera siente que le quieres. Sin embargo, yo lo que he observado muchas veces es que si tratas a la persona como simplemente una especie de producto económico y tu actitud es de no me molestes, a ver qué quiere ahora este hombre, o a ver qué quiere esta mujer que ya se me está quejando porque las sábanas es no sé qué, si tienes esta actitud, esa persona no vuelve. Entonces yo creo, a mí personalmente me gusta el sector servicios. Creo un lugar que está en relación con el público y aprender a crear alegría en lo que estás haciendo con el público. Pero no simplemente venderle algo, sino al mismo tiempo que esa persona sienta que en tu tienda, bar, empresa, lo que sea, te preocupas por esa persona como persona. Mira, yo gestionaría, si pudiera, un local como el que tenemos aquí. Como pero espacio podría ser mucho más grande, ¿no? No, más grande no. Más grande no, porque más grande, ¿sabes qué pasa? Que pierde un poco la personalidad. Yo creo que un lugar donde puedes gestionar actividades culturales, actividades de diferente tipo, es decir, talleres de distintos tipos, etcétera, etcétera, es un lugar muy interesante y muchas veces la gente que viene aquí siempre me dicen lo mismo, me dicen, oye, es que aquí se respira una atmósfera, es que aquí te tratan con un cariño, es que aquí, oye, es que es como una familia. Y mucha gente no se da cuenta de que eso no es fruto de la casualidad. Es que lo hacemos así, intentamos que sea así. En vez de ver a la persona que te viene a las tantas del día o de tal, como una persona que te viene a incordiar, pues todo lo contrario, tomarlo como una oportunidad de decir, bueno, vamos a ver, ¿cómo ayudamos a esta persona? Yo creo que en el tema de la cultura, por ejemplo, hay muchísimas cosas que se podrían hacer. Por ejemplo, artistas, pintores. España es un país con una gran riqueza artística. Cantidad. Súper creativos, súper buenos muchos de ellos. Y sin embargo, las dificultades que tiene que pasar un artista en España para poder abrirse el camino son increíbles. Increíbles. Si tuviera el 1.000.000 de euros, tú me dices, ¿qué harías con el 1.000.000 de euros? Pues te estoy dando la respuesta. Lo que ya estás haciendo. Yo haría lo que estoy haciendo, porque creo que hago un bien a la sociedad. Es
Es decir, un bien a la sociedad en el sentido de que hay muchísimos músicos, muchísimos artistas, muchísimas personas que no tienen las facilidades que se les da aquí. Yo siempre me acuerdo, cuando vivía en Estados Unidos, unas tiendas que quizás porque no las conozco en Madrid, que se llamaban co-ops, es decir, cooperativas, ¿no? Entonces ahí iba, por ejemplo, la persona que había hecho manteca de maní, de cacahuete, había hecho 50 kilos de manteca, iba a la tienda con su cubo y luego tú ibas allá y la comprabas. Venía otro, el comerciante de no sé qué, la señora que había hecho 3 pasteles, los ponía en la tienda y era una especie de trueque precioso que se daba en esas tiendas. La gente iba a comprar allá sin más ni más, ¿no? Sabiendo que era de personas, muchas veces sus vecinos, vendiendo a otros vecinos. Era una cosa muy, muy graciosa. Entonces yo pienso que se pueden hacer ideas muy creativas en distintos campos. Sí, pero aquí en España seguro que nos dejaban hacer eso. Seguro ¿Te lo has planteado? ¿Nos dejarían hacer eso? Que no nos dejarían, dijo. Bueno, es el miedo, siempre es el miedo. Fíjate, hay una cosa muy graciosa, cuando tú me preguntabas el peso familiar, cuando tú das una conferencia aquí, muchas veces, sobre todo en las escuelas y demás, preguntas si alguien tiene una pregunta. Hombre, si es quizás una conferencia de estas de nueva era, pues a lo mejor sí. Muchas veces en las escuelas los chicos no tienen preguntas. Y sobre todo si es una cosa bastante seria, menos preguntas todavía. La participación es muy importante. Es decir, valorar el hecho de que la persona pueda intervenir, hacer, decir. Por ejemplo, homeschooling, es decir, que la gente pueda educar a sus hijos en su casa. Ajá. En España parece ser que hasta hace poco tiempo eso era un tabú. Tabú el hecho de que tú puedas educar a tus hijos en España. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Demuéstramelo con hechos, no con teorías. Es decir, si al final, no me digas por esta razón, por la otra razón, sino probémoslo. Y si la prueba pasa, quiero decir, si esos chicos, gestionados por una serie de padres, resulta que esos chicos están mejor, ¿por qué no? Es decir, no tener miedo a probar cosas, ¿no? Te hablo de eso como, por ejemplo, cuando mis hijos nacieron, yo me acuerdo, ahora ha cambiado, el médico en Estados Unidos, mi esposa al dar a luz, pues yo tenía las tijeras, yo corto el cordón umbilical, yo tenía que estar presente, era absolutamente necesario que estuviera presente durante todo el proceso, tenía que ir a clases igual que mi esposa para aprender a ser un buen padre, etcétera, etcétera. Era natural. Cuando vinimos aquí, te hablo de hace ya una serie de años, al tener nuestro tercer hijo, le cuento al médico que me gustaría estar presente en el parto. Aquí, ¿no? Aquí. Y el tipo va y me mira como si yo fuera un extraterrestre. Como diciendo, pero tú qué, ¿cómo? Imposible, tú no puedes estar dentro. Y digo, ya he estado dentro 2 veces. Y no ha pasado nada. Y mi esposa, que además es japonesa y por tanto no se puede comunicar bien, le puede hacer mucho bien. Es decir, el hecho de que yo esté... Pues no me dejaron. Bajo ningún concepto. Tuve que esperar fuera. Y cuando le dije, bueno, pero si yo lo he experimentado en América, eso son cosas americanas. Yo me quedé como diciendo, Dios mío, por favor. Es decir, te hablo de ese tema, ya habrá cambiado, me imagino. Te hablo de ese tema como de otros. Probar, experimentar y luego ver si la realidad realmente demuestra que es una buena idea. Ese espíritu investigador, innovador, es necesario. No simplemente decir, no va a funcionar.
ese no va a funcionar, no nos lleva a ninguna parte. O esto no se hace así. Por ejemplo, yo cuando iba al sistema, mi esposa es japonesa, entonces yo le decía a los maestros ideas del sistema educativo japonés. En Japón, por ejemplo, todos los niños tienen que limpiar la escuela. Es parte del currículum. Es decir, el profesor, dentro de las asignaturas, va a poner si el alumno limpia bien o no, si el alumno es social o no, si el alumno tiene una buena actitud o no. Eso forma parte del currículum del alumno. Cuando yo lo decía a los profesores aquí, me decían, eso son tonterías. Aquí lo importante es que aprendan el teorema de Euclides o algo así. Quiero decir, lo importante es que me sepan cuál es la capital de Azerbaiyán. Y yo pensaba, pero Dios mío, no te estoy hablando te estoy hablando de Japón. Y te estoy hablando de un país puntero. Por tanto, el sistema educativo japonés no debe ser tan malo. Es decir, que si a los niños se les enseña a limpiar su escuela, a saber cocinar, los chicos a saber trabajos manuales, a saber carpintería, a hacer una serie de cosas, a hablar en público, a hacer coros en la escuela, tal, y le dan tanto valor como cualquier otra cosa, no debe ser tan malo. Bueno, pues aquí pensaban que era una locura, que era una especie de... Los profesores tienen que visitar todas las familias y conocer a los padres de todos los alumnos. Es obligatorio. Cada profesor en Japón debe conocer los padres de sus alumnos y visitar sus familias. Claro, yo se lo decía, digo, hay posibilidades, se puede estudiar. ¿Qué hacen en Alemania? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen? Busca los modelos victoriosos, los modelos que tienen éxito y cópialos. También, adáptalos. ahora que hablas de escuela, ¿tú no piensas que también en la escuela estaría bien enseñar a manejar el dinero y relacionarse de otra manera, Correcto. etcétera, etcétera? Correcto, es decir, efectivamente, es un tema muy importante el saber administrarse en el sistema. Yo creo que es muy importante el qué hacer con el dinero. Fíjate que incluso como cultura ahora estamos enfrentados con todo el problema inmigratorio del sur, de África. ¿Qué hace una nación frente al desafío moral, o un continente como Europa, frente al desafío moral de miles de personas que intentan entrar dentro? Bueno, pues ¿cuál es nuestra respuesta? Pero no echarle la culpa de alguna manera pues, a los policías que están ahí, los pobrecillos, digamos, haciendo su trabajo, en cierta manera, sino como sociedad, ¿qué harías tú si estuvieras en su posición? Y por tanto, ¿cómo creas una sociedad multicultural, multiétnica, ahora, aquí, en tu barrio, sin estereotipos de los tal son tal, los pascual son hacen... No, no me crees estereotipos, sino realmente crear una nueva cultura. Por eso quiero decirte que la solución ahora mismo es una solución global. Es una solución que no puede pasar por un país, no, es una solución global. Y creo que el tema del dinero pues, es un tema esencial. Hoy día, por ejemplo, cuando un político habla, o un líder habla, te habla de dinero, de economía. Parece ser que si, digamos, los índices de la bolsa van bien, todo va bien, ¿no? Somos más felices, parece ser. Si la prima de riesgo baja, resulta que todos somos felices. Esas son las grandes noticias, digamos, de nuestros medios de comunicación. Los políticos también se hinchan de decirnos datos económicos. Bueno, pues vaya, seamos consecuentes, desde que son niños, aprender mucho mejor, digamos, cuál es el valor de todo eso. Es decir, todo eso que me están a mí vendiendo, ¿es así realmente? Fíjate que si ahora, por ejemplo, un político dijera tenemos que ser responsables, tenemos que ser nobles, tenemos que ser generosos unos con otros, bueno, la gente pensaría que este tío se le ha pasado la olla, este tío
¿Qué pasa? ¿Que ha ido algún, digamos, fin de semana de nueva era en la montaña de Gredos o algo así? No se lo tomarían en serio. Bueno, creo que ahora tampoco se los toman en serio, digan lo que digan. O sea, creo que ya está perdido ese caso. Pero fíjate que es esencial. Es esencial. Si tú no aprendes a equilibrar el conjunto y el individuo, todo falla. Digamos, si tú piensas que tu vida pierde, por ejemplo, al casarte, porque de alguna manera tienes que sacrificar lo que te gusta por el bien de tu familia, si tú no sabes equilibrar lo que te gusta con lo que le gusta a la familia, tarde o temprano entrarás en crisis. Entonces, saber equilibrar el individuo con el conjunto es esencial. Sin embargo, claro, para hacer eso tú necesitas que el individuo realmente valore su comunidad, valore el hecho de vivir por los demás, lo vea positivo. Ahora bien, por los medios de comunicación nos dan modelos de personas que vivan por los demás. Pues no, nos dan modelo del corrupto este, el corrupto aquel, el corrupto, con lo cual tú piensas, madre mía, ¿todos son corruptos? No, no todos son corruptos. Pero en vez de valorar la persona que sí vive por el conjunto, y entonces crear eso como un sistema de modelos, es un proceso educativo. Eso no vende mucho, Armando, por lo visto en nuestra tele oficial. No vende en ninguna parte, no vende en ninguna parte, pero sí, ¿me entiendes? Estamos de acuerdo. Si tú enseñas a tu hijo que lo que hay ahí fuera es una jungla y que por tanto lo primero soy yo y yo, si tú educas de esa manera a tu hijo o a tu hija, efectivamente creará una jungla, porque ha sido educado para vivir en una jungla. Entonces, ese tipo de educación solo nos lleva al desastre. Por eso quiero decirte que lo otro, claro que no es muy publicitario. Es decir, el hecho de decir, bueno, chicos, vamos a valorar programas que, por ejemplo, valoren el hecho de vivir por los demás. Un sistema educativo que premie a los alumnos que hacen cosas por los demás. Es decir, que piensan en su conjunto. Ese sería el problema, ¿no?, de la crisis, que nadie piensa en el conjunto. Es muy difícil, pero yo pienso que ahí también tenemos que aprender unos de otros. Lo vimos, por ejemplo, en el desastre de Fukushima. Viste como la sociedad japonesa, por ejemplo, esas personas que lo pierden todo, no salen corriendo arrasando supermercados y viendo si se pueden robar la televisión plasma del vecino, sino que tienen una cosa en común y tratan de resolverla en común. Por supuesto, no todo es ideal y habrá otras cosas, pero aprender de los buenos ejemplos de unos y otros países. Y yo creo que eso es necesario para el tiempo que vivimos. Y en un proyecto económico, yo creo que un proyecto económico es como cualquier otro proyecto. Es decir, puede ir adelante pues si tú pones esos principios buenos, verdaderos de entrada y eres consecuente con esos principios, no los tuerces. Y tarde o temprano, si eres sensible, yo pienso que te puedes dar cuenta, pues mira, este proyecto, aquel proyecto, esta cosa, lo voy a desarrollar, etcétera, etcétera. Ahora bien, si intentas ganar dinero a través de aprovecharte de los demás, eso tarde o temprano irá contra ti. Es decir, si tú dices, bueno, vamos a ver hasta cuándo yo puedo vender la pescadilla y mientras se enteren o no se enteren ya me he forrado. No. Bueno, esperemos que de verdad ese modelo caiga. Ese modelo es un modelo fracasado y que tarde o temprano irá contra ti. Es decir, sino todo lo contrario, decir, bueno, vamos a ver, yo tengo este don. Es decir, que a mí me gusta montar una sastrería, tengo este don, lo puedo hacer bien, sé que tengo... y quiero, digamos, pues invertir en la sociedad, es decir, generar puestos de trabajo, tal, y voy a ser justo.
voy a intentar, digamos, servir al barrio que me ha tocado estar, hacer las cosas. Yo creo que la gente resuena con lo que tú proyectas. Si tú proyectas sinceridad, honestidad, servicio, calidad, responsabilidad, todo, si eso es lo que tú proyectas en lo que estás haciendo, la gente tiene una sensibilidad, lo puede percibir que puede contar contigo, que lo que tú le vas a vender o lo que tú le vas a dar es sincero, realmente vale eso, no le estás engañando. Nos queda un minuto, di algo en un minuto para acabar. Bueno, pero bueno, yo creo que ya hemos dicho muchas cosas. Hemos dicho muchas cosas, yo te agradezco.